Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué rica adoración, qué rica alabanza, ¿verdad? Da ganas de seguir dándole gracias al Señor por todo su amor. Y a pesar de que estamos viendo días tan complicados, ¿verdad? Días tan difíciles. Ustedes saben que del 28 de este mes al 30 ha habido toda una conflagración, toda una reunión de satanista más grande, dice, de la historia en el país, en Estados Unidos, en la ciudad de Ohio. Y hoy día están concluyendo. Qué tremendo, ¿verdad? Se está cumpliendo lo que dice la palabra. Antes a Satanás lo adoraban así como a escondiditas, pero ahora ya lo adoran así, a bombos y platillos, ¿verdad? Y con mucho orgullo. ¿Qué parece? Estamos viviendo tiempos realmente difíciles y necesitamos nosotros entender la situación en la que está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Somos la novia, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor. Y necesitamos entender nosotros como hijos de Dios cuán grande significa esta lucha entre el bien y el mal. Cada vez vemos a personas más y más dejándose llevar por su egoísmo o por su orgullo, ¿verdad? No sé si solamente yo lo veo, pero esto es cada vez más fuerte en la sociedad. El orgullo, el ego, ¿verdad? Y todo lo que es el orgullo es cada vez más grande. Y nosotros como hijos de Dios nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo vamos a nosotros vencer todo esto? Toda esta maldad que vemos que cada vez va creciendo más y más, ¿verdad? Bueno, tenemos aquel recurso más grande, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver en Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Podríamos decir, solamente los violentos arrebatan el reino. El deseo de Dios, tuyo y mío, como hijos de Dios, no es llevar una vida llena de mandatos, de mandamientos y de reglas. Es tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y en esa comunión con Dios empezamos a entender lo que Dios quiere, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que andemos en este mundo, nos manejemos y podamos vencer, ¿no? Todo lo que es del reino de las tinieblas. Y encontramos un modelo de parte de Dios donde el Señor nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Esa palabra justicia a veces nos parece algo como muy legal, pero esa palabra justicia la podemos interpretar como buenas obras. Si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a tener una idea más clara de lo que Dios nos está queriendo decir con respecto al reino y por qué el reino de Dios está sufriendo violencia. Y solamente los violentos pueden arrebatar ese diseño del reino para nosotros. Nosotros podemos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y podernos ir a la presencia por la misericordia y la gracia de Dios. Pero nos perderíamos del reino aquí en la tierra, porque el reino de Dios se acercó, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, se nos es urgente disfrutarlo acá. No cuando nos muramos, ¿verdad? Sino acá. Necesitamos disfrutarlo porque de esa manera nosotros vamos a poder dar fruto. Entonces les decía que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿Amén? Justicia, paz y gozo. Hay un diseño. Y ese diseño es el que tú y yo tenemos que buscar. Vamos a encontrar que como que el mundo nos hace la pelea, ¿verdad? Por eso dice que el reino de Dios sufre violencia. O sea, vamos a recibir unos zamacones cuando nosotros queremos disfrutar de ese reino de Dios, o luchas muy fuertes, ¿verdad? Pero dice que los que
los violentos, o sea, los fuertes, amén, los valientes, son los que van a poder disfrutarlo, amén. Entonces nosotros necesitamos ejercitar, ¿no?, nuestra vida espiritual para poder lograr ese objetivo. Cuando dice el reino de Dios es justicia, es buenas obras. Necesitamos tú y yo, una vez que hemos recibido a Cristo, esforzarnos para hacer buenas obras. Amén. Desde que nos levantamos, ya Dios está en nuestro pensamiento. ¿Qué cosa buena tengo que hacer hoy día? ¿O no? Amén. Porque los que no han sido todavía comprados y redimidos con la sangre de Cristo se levantan y sabes que la palabra del Señor dice que los malos no duermen hasta que no hacen caer a uno. Eso quiere decir que ellos se levantan muy temprano y están pensando qué maldad van a hacer. Pero no solamente ellos, sino a quién van a arrastrar con su maldad. ¿Qué les parece? Entonces estamos viendo que tanto lo malo como lo bueno está trabajando. Tenemos que hacer algo. El que es malo trabaja para ser más malo y llevar a más gente a ser malos. Amén. Y el que es bueno trabaja para hacer cosas buenas y hacer que muchas más personas la hagan. Amén. Entonces las buenas obras que Dios ha preparado, ya encima Dios preparó buenas cosas para que tú y yo hagamos. Estamos desde que nos levantamos pensando, ¿qué cosa buena voy a hacer? Creo que lo mejor que podemos hacer cuando nos levantamos es orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, amén, para que cada vez más y más conozcan al Señor, amén. Podemos leer la Escritura para poder así convencernos si estamos mal, si todavía tenemos que cambiar en algo, ¿no? Eso es justicia, eso es una buena obra que vas a hacer, amén. Luego sigue el día y dices, ¿a quién le voy a servir? Voy a atenderle el desayuno a mis hijos, a mi esposo, voy a hacer esto, el otro. Buenas obras, ¿no? O los varones, tengo que trabajar, tengo que hacer un proyecto, tengo que prepararme, etcétera. ¿Amén? Entonces, Dios te guía a hacer justicia, cosas buenas. ¿Amén? Te va a guiar y para eso necesitas estar sano. La semana pasada hablábamos acerca de que cuando el Señor Jesucristo muere y luego desciende a lo alto, Él dice, yo les voy a dejar otro consolador. El Señor Jesucristo no les dijo, ¿verdad? Al pueblo de Dios no les dijo, a los discípulos les voy a dejar otro pastor, les voy a dejar otro profeta, les voy a dejar otro sanador. Les dijo, les voy a dejar otro consolador. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo primero que el Señor viene a hacer a nuestras vidas es sanarnos. ¿Amén? Antes de enseñarnos, antes de pedirnos que hagamos algo bueno, ¿verdad? Cualquier cosa, Dios está trabajando para sanarnos. ¿Amén? Y es importante esperar la obra de sanidad, porque si no, tú y yo no podemos hacer las cosas buenas. Ustedes han visto que los religiosos muchas veces en la Iglesia Católica se hacen buenas obras, pero cuando esas personas no han sido sanadas por el Espíritu Santo, muchas veces cometen una serie de atrocidades que uno dice, ¿cómo que estos sacerdotes terminan siendo pedófilos? Si aparentemente están haciendo tanta buena obra, ¿no? Porque no se puede hacer cosas buenas si primero no hemos sido sanados. ¿Amén? Esas buenas obras no van a estar tan buenas que digamos. Primero tiene que venir el Consolador a nosotros a traer una sanidad completa y total a nuestra vida para que la justicia que nosotros hagamos sea conforme a la justicia de Dios. Amén. Las buenas obras que nosotros hagamos sea conforme a las buenas obras que Dios tiene preparado para nosotros. Como consecuencia de las buenas obras que tú y yo podamos hacer, viene la paz. Amén. Por eso les digo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Como consecuencia viene la paz. ¿Y qué es la paz? Es el shalom. Es que tú te sientas completo. No se trata de dinero, se trata de una prosperidad interior que tú tienes. Amén.
Una paz que solamente Dios te puede dar, como dice, la paz que yo doy no la da el mundo. Amén. Es una paz completa y total. Entonces, como consecuencia viene el shalom, la paz de Dios. Amén. Para hacerte sentir completo y lleno en esta vida. Y cuando tú estás ya en ese estado, el Señor derrama sobre ti el gozo. Amén. Entonces tú puedes saltar y brincar y decir, aleluya, estoy viviendo en el reino de Dios. Amén. No fue fácil porque el reino de Dios sufre violencia. Amén. Va a haber alguien que te va a decir, yo sé que tú eres cristianito, ¿verdad? ¿No? O te va a decir, ya pareces un aleluya, mejor lleva tu cama a la iglesia. Tantas cosas, ¿no? Que dicen cuando uno empieza a buscar al Señor. Y tratan de traerte tropiezos, etc. Entonces no va a ser fácil disfrutar del diseño de Dios. Amén. No va a ser fácil, pero es lo mejor que tú y yo podemos disfrutar en esta vida. Si ya Jesús pagó el precio tan alto, ni tú ni yo tenemos que pagar ese precio. Él realmente sufrió violencia. Amén. Para darnos el reino. Él sí sufrió una violencia tremenda. Pero ni tú ni yo vamos a tener que pasar por esa situación. Sin embargo, vamos a tener que ser valientes. Amén. Porque la palabra de Dios lo dice. El reino de Dios sufre violencia. ¿Y desde cuándo fue eso? Desde Juan el Bautista, o sea, desde cuando ya el Espíritu Santo iba a venir sobre la tierra. Amén. Antes de eso no existía el reino de Dios en la tierra. No existía lo que tú y yo podemos disfrutar ahora. ¿No te parece maravilloso? Amén. Y miren, les voy a dar un solo ejemplo de eso. Cuando Job, la persona que más sufrió en la Biblia, ¿verdad? Empieza con sus quejas delante de Dios, porque era un hombre que había hecho muchas cosas buenas y como consecuencia Dios lo había bendecido mucho, lo había prosperado mucho. Pero de pronto empezó a pasar por pruebas y por pruebas muy difíciles, ¿verdad? Tanto es así que empezó de repente con una maldad en su corazón, pensando mal de Dios, por eso que después en la palabra dice que Job dice, de oídas yo te había oído, pero ahora ya te conozco, ya mis ojos te ven y me arrepiento por lo que yo he pensado mal de ti, le dice a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Job cuando empieza a pasar por todas estas tribulaciones? Empieza a tener muchas iniquidades. Amén. Dolor, resentimiento, amargura, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez sus iniquidades iban aumentando y aumentando. Él quería ser bendecido, pero cada vez iba alejando más de la bendición. Amén. Porque cuando estamos pasando por una dificultad, yo creo que es cuando más tenemos que agarrarnos fuerte de Dios. Amén. No tenemos que soltarlo, ni un segundito. Amén. Esta parte de la escritura me encantó, la verdad. Estaba varias versiones. Bueno, acá estamos. Vamos al libro de Job, capítulo 21, versículo 21. Si lo podemos tener aquí. En la versión Reina Valera dice así. Sin embargo, he buscado varias versiones de este texto y es bien curioso cómo a veces nos perdemos la interpretación, lo que Dios está tratando de decir en su palabra. Y dice acá, ¿verdad? Definitivamente era un amigo de Job el que le estaba dando esta recomendación. Le dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, le dice, ¿no? En la versión del lenguaje sencillo dice, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo, dice así. En el 22 dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? De que Job se había apartado, ¿no?
ya de las cosas que Dios le había dicho, aún de las promesas que Dios le había dado. Dice en el 23, si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Sin embargo, en esta otra versión del lenguaje sencillo dice, si te vuelves al Omnipotente, serás restaurado, si alejas de tu morada la maldad. Qué tremendo. En esta versión dice la aflicción, pero en la versión del lenguaje sencillo dice la maldad. La maldad, y en la pechita dice, si te vuelves a Dios serás edificado y si alejas la iniquidad de tu habitación. Ahí está clarito que Job tenía iniquidad, ¿o no? Está clarito, le está pidiendo, le está diciendo, mira, fíjate que lo que te está alejando de Dios es la iniquidad. ¿Ok? Ya te alejaste en algún momento de Dios. No eres tan justo como tú crees, ¿ah? ¿No? Eso es lo que le está diciendo su amigo. ¿Ok? Y en la versión de la Reina Valera dice, y alejarás de tu morada la aflicción, porque la iniquidad trae un pago de parte de Dios, trae una maldición, ¿verdad? Y esa maldición, ¿qué trae? Aflicción, ¿o no? Entonces la aflicción que estaba viviendo Job, ¿por qué era? No era porque estaba muy bueno, ¿verdad? Es porque algo Dios estaba demandando cambiar en él. ¿Amén? En el 24 dice, mira qué tremenda esta parte. Yo antes lo tomaba literal, pero luego cuando vi otras versiones me quedo sorprendida. En el 24 dice, tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. Esta promesa está buenaza, ¿no? Yo digo, wow, si me alejo de la iniquidad voy a tener más oro que tierra y más oro de Ofir como piedras del arroyo. Eso está chévere. Pero ¿saben que no dice esto? En otra versión dice otra cosa. En la versión de lenguaje sencillo dice otra cosa. Dice así, arroja entre las piedras de los ríos todo el oro y la plata que tienes, y tu riqueza será Dios mismo. Es otra cosa, ¿o no? ¿Ah? Entonces quiere decir que este Job también tenía la iniquidad de la avaricia. ¿Ok? Porque estaba confiando más en el dinero que tenía, ¿verdad? Que lo que Dios podía darle. ¿Amén? Entonces ahí estamos viendo ya varias cosas chuecas que estaban en Job. Esto está tremendo, ¿verdad? Pero miren más abajo, en el 26, dice, entonces, no, en el 25, el Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia, dice ahí. En la versión sencilla dice, el Todopoderoso será tu tesoro y será tu plata en abundancia. Entonces lo que Dios quería, lo que el amigo de Job quería era que cambie el enfoque. ¿Dónde estaba realmente su tesoro? No en la plata que él tenía, sino en la bendición que iba a venir de Dios. Porque sabía que la bendición que iba a venir de Dios iba a ser mucho más grande que la que él podía manejar, que la que él podía tener. ¿Amén? Miren qué tremendo, ¿verdad? En el 26 dice, entonces, o sea, recién entonces tú vas a entender y te vas a deleitar en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Amén? Recién entonces cuando tú disfrutas de lo que es el reino de Dios y sus buenas obras, tú te vas a deleitar en Dios. Miren que Job, después que había tenido un encuentro con Dios, dice, yo de oídas te había oído, ¿verdad? Y yo sabía que estaba mal delante de ti, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. No entendía de lo que se estaba perdiendo. No entendía, Job no entendía de lo que se estaba perdiendo de
de disfrutar de Dios mismo. Amén. En el 26 dice, entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás tu rostro, a Dios tu rostro. En el 27 dice, orarás a Él y Él te oirá y tú cumplirás tus votos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? El otro día mi hija Lemi me decía, mamá, ¿por qué te llaman tanto para orar? ¿Acaso ellos no pueden orar? Y yo le digo, sí, pero ellos dicen que Dios me escucha más a mí que a ellos. ¡Wow! Y ella se rió, ¿no? Pero ¿por qué me escucha más? Si todos valemos igual delante de Dios, todos hemos sido comprados igual con la sangre de Cristo. ¿Amén? ¿Será porque se marcó esa diferencia en que alguien encontró en Dios su deleite, su riqueza y todo lo que significa, ¿verdad?, disfrutar del reino? Pregúntate. Y los otros solamente son religiosos, cumplen. No, ya yo cumplo porque ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces ya yo tengo que ir a la iglesia, entonces ya yo tengo que portarme bien, tengo que. No tienes que. Amén. Lo primero que tienes que saber es que el reino de Dios sufre violencia y disfrutar de las cosas del reino de Dios no son fáciles. Toma un precio. Amén. Dice en el 28, dice, asimismo lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Quién quiere eso? Lo que tú determines, eso se va a cumplir. Y delante de ti la luz se va. ¿Quién quiere eso? ¡Qué tremendo! Tú dices, quiero, no sé, construir un edificio. Hermano Rómulo, ahí está, el hermano Jorge levantó su mano antes. Amén. Tú determinarás una cosa y eso se va a cumplir. Esto está tremendo, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, lo que tú pienses, eso va a ser. Del tamaño que tú creas que vas a hacer, así vas a hacer. Amén. Entonces, cuando tú estés andando de la manera como Dios quiere que tú andes, lo que tú determines, Dios va a estar ahí, la luz de Dios, alumbrándote. Amén. Andando contigo, guiándote y ayudándote. ¿No te parece tremendo? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Amén. Dice en el 29, cuando ellos estén abatidos, dirás tú, serán enaltecidos. ¿Cuándo quiénes? Cuando el pueblo de Dios esté abatido, Dios te va a poder usar para traer sanidad a sus corazones. No te preocupes. Les vas a decir, hay un rey, hay un reino. Y sana, libera, restaura. Amén. Tú vas a poder ser usado para eso. Y dice, y sigue diciendo, entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente, por la pureza de tus manos será liberado. ¡Qué tremendo! Amén. Por la pureza de tus manos, porque estás haciendo las cosas correctas delante de Dios. Amén. Y Dios te va a usar para sanar, para liberar a muchos. Amén. Eso te va a traer, miren, hacer la obra de Dios te trae más alegría que cualquier otra cosa en el universo. Yo me acuerdo cuando el Señor nos permitió a mi esposo, a mí y a mis hijas viajar, cuando viajamos a la iglesia del apóstol John allá en Chicago. Nosotros estuvimos viajando por diferentes lugares y la verdad que yo empezar a tener tristeza. Y yo decía, pero ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué no me siento tan contenta como cuando estaba en la iglesia y los hermanitos venían y me tocaban la puerta mañana, tarde y noche para orar por esto, aquello y eso otro? Es porque había perdido el gozo de servirle a Dios. Estaba yo ahí, estaba conociendo cosas, pero me faltaba, amén, hacer la obra de Dios. Entonces definitivamente hacer
las cosas que Dios quiere que tú hagas te traen gozo, te traen el gozo del Señor, que es tu fuerza, es tu fortaleza. Amén. Y ese gozo, el Señor lo tiene preparado para los que le aman. Amén. Vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis 19, del 7 al 8. Y el Señor, vamos desde el 6, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. No sé si podemos poner un video ahí, Luis. No, no se puede. Bueno, teníamos un video donde veíamos a una mujer vestida de blanco y un varón vestido de negro. Y teníamos una interacción donde este hombre golpeaba a la mujer que estaba muy impecable, de blanco, ¿verdad? Y este hombre le golpeaba a la mujer y la mujer venía y lo acariciaba. Este hombre la volvía a golpear fuerte y ella venía y lo acariciaba. Y así varias veces. Y el Señor me traía esta palabra donde dice que nosotros necesitamos vencer lo malo con lo bueno. Amén. Este hombre dejó de golpear porque se quedó tan sorprendido que mientras que él le daba un golpe a esta mujer, ella le hacía el bien. Amén. Yo recuerdo que cuando era chiquita, mi hija Crystal tendría 2 añitos, 2 años y medio, fue a vivir a mi casa mi hermano menor con su hijito que tenía 1 año menos, Junior, ¿se acuerdan? Junior tiene más o menos 1 año menos que Crystal. Y Junior lo que hacía con Crystal era que la agarraba, le jalaba los cabellos y le mordía los brazos hasta hacerla llorar. Ella le caían sus lagrimones y ya se imaginan mi corazón cómo estaba. Y la mamá de Junior, Giovanna, le decía: tú también, Crystal, tú también pégale, tú también muérdele, jálale los pelos, ¿no? Y yo le dije: no, tú abrázalo y bésalo. Bastó que ella hiciera eso 2 veces para que Junior nunca más volviera a morderla ni a jalarle los cabellos. Terminaron siendo los grandes amigos del alma hasta ahora. Amén. Entonces, miren qué tremendo, qué tremenda responsabilidad tuya y mía. Amén. Que el reino de Dios está sufriendo violencia. Cuando tú veas un hijo de Dios que en vez de hacer lo bueno hace lo malo, es que todavía no está en el reino de Dios. Amén. No le ha costado trabajo porque el reino de Dios dice que sufre violencia. Y solo los fuerzudos, los violentos van a disfrutar de ese reino de Dios. Amén. Porque tienen que ir contra el mundo, contra la maldad. Te hacen lo malo y tú tienes que pagar con lo bueno. ¿Es fácil? No es fácil. Pero después, ¿qué vas a tener? Paz y gozo. Y todo lo que acabamos de leer que dice, ¿verdad? Job. Todas esas promesas. Entonces pongo en la balanza y digo, ¿qué? ¿Cuál es mejor, el reino del enemigo o el reino de Dios? Amén. Ahora se escucha mucho de empoderar a la mujer, pero a la mujer le enseñan que si el hombre te tira un golpe, tú le tiras 2. Que si el hombre te saca la vuelta, tú le sacas 5 veces la vuelta. ¿Eso es empoderar a la mujer? Eso es denigrar
¿verdad? Al ser humano. Necesitamos volver a los diseños de Dios con que no sean fáciles. Aparentemente no es fácil. Amén. Pero es donde está la victoria total. Y donde el Señor nos va a poder decir, regocíjate, gózate, alégrate, porque han llegado las bodas del Cordero y tú estás vestida como tienes que estar. Hace muchos años tuve una visitación del Espíritu Santo donde Él me hablaba con voz audible y yo no podía ni siquiera mover los dedos. Y una de esas noches el Espíritu Santo me empezó a hablar de la iglesia y me empezó a mostrar cómo estaban las personas que yo conocía vestidas para las bodas del Cordero. Y me mostraba, hermanos, que estaban muy bien vestiditos con su frac, con su terno, con su corbatita Michi. Y me decía, están muy bonitos, muy bien vestidos, pero diles que esas no son las ropas para las bodas. Me mostraba a los pastores que en ese tiempo nosotros teníamos, y me lo mostraba como niños de 12 años más o menos, y me decía, diles que anhelen la leche espiritual no adulterada para que crezcan para la salvación. ¡Wow! Yo de esa experiencia me levanté, fui corriendo donde mi esposo teólogo y le dije, mira lo que Dios me ha mostrado. No todos estamos listos para entrar a las bodas del Cordero. El vestido es de lino fino. Tiene que ser un vestido especial, blanco, limpio, resplandeciente, de lino fino. ¿Cuál es ese lino fino? Pregúntale al que está a tu costado. Son las acciones justas de los santos. ¿Qué hacemos diciéndonos cristianos si no estamos haciendo acciones justas? Buenas acciones. Amén. A mí me llama la atención ver la pasión como en estas semanas Claudia está viendo esa necesidad que hay allá de 30,000 personas en Río Seco, acá nomás en Cieneguilla, para llevarles cosas. Toda esta semana hubiéramos podido ir, pero no pudimos ir por la operación que tuve de mis ojos. Pero hay algo dentro de mí que es como una rica Inca-Cola helada cuando hace calor. ¿No? Qué rico. Que burbujea dentro de mí, que ya quiero ir. Amén. Porque esas son las acciones buenas de los santos. Las que nos traen las vestiduras que necesitamos para estar en las bodas. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesús venga desde los cielos, yo creo que ya tiene preparada esa mesa para ti y para mí? Ya le está preparando. Hay algunos que ya han soñado que esa mesa ya está siendo alistada, está siendo preparada. Y antes que el Señor venga acá a la tierra, con todos los que han sido transformados en un abrir y cerrar de ojos para reinar por 1000 años en esta tierra, así como la vemos, amén, donde el Señor va a ser el rey y ahí las cosas se van a poner bien, vamos a disfrutar de esa cena con el Señor. Vamos a disfrutar de esas bodas, porque tú y yo somos la iglesia, somos la novia. ¿Estás seguro de tener el vestido? ¿Estás seguro de tener las ropas para la boda? ¿Amén? ¿O de repente todavía no has dejado que el Consolador te sane y todavía no puedes disfrutar del reino? ¿Ah? Pregúntate. Pregúntate. Porque es importante primero que te sanes. Una vez que uno está sano ya tiene energía y ganas de hacer algo, ¿verdad? Para Dios. Amén. De repente no estás sano. ¿Sabes que las personas cuando no están sanas y no le tienen a Dios van a buscar algo que les calme un poquito ese dolor de sus heridas? Y muchas veces buscan la droga, el alcohol, o hombres, mujeres, algo así, parecido para que les distraiga un poco. Pero eso en vez de sanarles, les hiere más. Amén.
Entonces nosotros necesitamos identificarnos los unos a los otros cómo estamos, no para juzgarnos, sino para ayudarnos a que todos podamos disfrutar de esa cena. Amén. Todos podamos encontrarnos en esa cena del Cordero. Todavía tu ropa creo que no está lista, hermano, hermana, para las bodas. Me parece que no estás haciendo cosas, las obras buenas que Dios ha preparado para ti. Ya no te veo con paz, todavía estás muy ansioso por lo que va a pasar. De repente no tienes paz porque no estás disfrutando del reino de Dios. Te veo amargado todo el tiempo. ¿Qué pasa, hermano? No tienes gozo. ¿Me entiendes? Son cristianos, pero no están viviendo el reino. Amén. Preguntémonos, seamos sinceros con nosotros mismos. Porque el reino de Dios ya se nos acercó, está cerca. Qué terrible vaya a ser que no lo disfrutemos estando tan cerca. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie y seamos sinceros con el Señor. El Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No hay una excusa para no vivirla de esa manera. Nuestra ignorancia no nos puede llevar a vivir una vida mediocre porque en este tiempo necesitamos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Lo que logró en la cruz es completo, suficiente, perfecto. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe hasta lo más profundo. Y si todavía estamos paralizados, con las rodillas endebles y el corazón apocado, si todavía el reino no llegó a nosotros, si todavía no queremos hacer un esfuerzo para entregar al Señor nuestros dolores, nuestras heridas, nuestras frustraciones, nuestros traumas, pues vamos a hacerlo ahora. Porque es el tiempo en que el Señor quiere preparar esa novia. Quiere darte los vestidos y que tú te sientas con esa fortaleza que solamente viene de Dios, ese empoderamiento que solamente viene de Dios. Amén. Vamos a alzar nuestras manos y decirle, Señor, aquí estamos. Quiero menos de mí, Señor, y quiero más de ti. Necesito, Señor, pedirte perdón. Si todavía estoy llevando heridas profundas en mi alma que no me dejan hacer las cosas buenas, que tú pones en mi corazón hacer, como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer eso hago. Perdóname, Señor, si todavía tengo heridas. Ayúdame, Señor, límpiame. Limpia mis heridas, sana mi corazón, sana mi mente. Límpiame, Señor, restaura mi alma. Y bendito Dios, ayúdame a esforzarme por disfrutar de tu reino. No importa lo que cueste, no importa si tengo que ser valiente, si tengo que dejar algunas cosas o tengo que hacer algunas cosas, pero quiero ser valiente para, Señor, disfrutar de tu justicia, de tu paz y de tu gozo. Que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad, así como está en el cielo, que se haga aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Quién dice amén? Un aplauso fuerte para el Señor. Amén. Aleluya.